La campana plateada a la entrada del santuario intergaláctico de criaturas sonó mientras Eleanor Pembroke cruzaba las puertas automáticas arrastrando los pies. Sus manos curtidas aferraban su bastón con fuerza, sus nudillos casi tan blancos como su cabello cuidadosamente recogido. La recepción bullía con la típica conmoción de un viernes por la tarde. Familias señalando con entusiasmo las pantallas holográficas de adorables criaturas, niños pegando la cara a las barreras protectoras de los recintos y el personal del santuario corriendo de un lado a otro con horarios de alimentación y productos de limpieza. Tras el mostrador curvo de recepción, Sara Wazar, una neptuniana de piel morada y pecas iridiscentes que salpicaban su rostro, levantó la vista de su consola con la sonrisa ensayada de quien ha saludado a miles de posibles adoptantes. Buenas tardes. Bienvenidos al Santuario Intergaláctico de Criaturas. ¿Les interesa nuestro nuevo envío de cachorros marcianos? Llegaron ayer, de 6 patas, completamente hipoalergénicos, y ronronean en lugar de ladrar, dijo Sara, con los dedos listos para abrir la pantalla de los cachorros. Eleanor negó con la cabeza, y las comisuras de sus labios se alzaron en una suave sonrisa que no llegó a sus ojos. Esos ojos, de un azul pálido y nublados por los recuerdos, habían visto 87 años de vida, alegría y desamor en la Tierra, y los últimos 20 años de integración de la humanidad con las especies intergalácticas. No, querida, dijo Eleanor con voz suave pero firme. Quiero adoptar a tu gato alienígena más odiado. Los dedos de Sara se congelaron sobre su consola. La charla ambiental en la recepción pareció atenuarse cuando varios miembros del personal cercanos se giraron para mirarla. Lo siento, señora. ¿Podría repetirlo? Sara parpadeó rápidamente. Su tercer párpado chasqueó audiblemente, confundida. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyándose en su bastón. Dije, quiero a tu felino alienígena más indeseado. El que lleva aquí más tiempo. El que nadie pregunta por él. Hizo una pausa, con la mirada firme, aquella que todos habían perdido. Sara intercambió miradas con su supervisor. Un humanoide corpulento de piel metálica, que se había detenido a mitad de camino al oír la inusual petición de Eleanor. En 27 años gestionando el santuario de mascotas extraterrestres más grande de Nueva Chicago, nadie había hecho jamás una petición tan específica y peculiar. Señora, empezó Sara con incertidumbre. Pembroke, Eleanor Pembroke, señora Pembroke, tenemos muchas criaturas encantadoras que serían compañeras maravillosas para alguien como usted. Dudó, buscando una frase diplomática. Experiencia y sabiduría, tal vez un calentador de regazo venusino. Son muy tranquilos, requieren cuidados mínimos y, señorita, interrumpió Eleanor. Aunque no había crueldad en su tono, he sobrevivido a 2 maridos, una hija y un sistema solar entero de plantas de interior. He sobrevivido a las guerras del primer contacto y al gran colapso económico del 46. No necesito calma ni cuidados mínimos. Necesito a la criatura que todos los demás han decidido que no vale la pena. Enderezó la postura tanto como su columna artrítica se lo permitió. ¿Ahora me ayudarás o prefiero que hable con alguien que sí lo haga? La supervisora de piel metálica dio un paso al frente, extendiendo una mano que brillaba bajo las luces del santuario. Dorax Vex, señora Pembroke. Soy la directora aquí. Con gusto le ayudaré personalmente con esta solicitud única. Su voz tenía un ligero matiz mecánico, como campanillas de viento en una simulación digital. Por favor, sígame, asintió Eleanor, siguiendo a Dorax por las principales áreas de adopción donde se albergaban las especies más populares. Los peludos cachorros marcianos de 6 patas, los pájaros cantores joviales que cambian de color y los peces telepáticos de Europa que podían proyectar imágenes tranquilizadoras en la mente de sus dueños. Continuaron por un pasillo que se volvía cada vez más silencioso, la alegre decoración dando paso a un entorno más funcional. Pasaron por un control de seguridad donde Dorax movió su mano metálica sobre un escáner, lo que provocó que una pesada puerta se abriera con un siseo hidráulico.
Las criaturas de esta sección tienen necesidades especiales, explicó Dorax mientras caminaban. Algunas fueron rescatadas de redes de lucha ilegal o de operaciones de contrabando. Otras tienen problemas de comportamiento o problemas de salud que dificultan su ubicación. Eleanor asintió, observando cada detalle de las instalaciones. En mi experiencia, director Vex, a menudo son aquellos con las necesidades más profundas. Heridas que más tienen que dar, una vez que aprenden a confiar de nuevo. Dorax la miró con un respeto renovado, una filosofía que, por desgracia, no compartían muchos posibles adoptantes. Pasaron por recintos que albergaban criaturas que desafiaban la comprensión geocéntrica de la biología de Eleanor, seres con demasiadas extremidades o muy pocas, con piel que cambiaba y se transformaba, con ojos que parecían ver dimensiones más allá de la comprensión humana. Finalmente, llegaron al final del pasillo, donde un recinto solitario se encontraba ligeramente apartado de los demás. A diferencia de los demás hábitats, diseñados para imitar los entornos nativos de la criatura, este era absolutamente minimalista. Una pequeña cápsula para dormir, un rincón sanitario y un comedero. Dentro, un bulto inmóvil de pelaje azul estaba acurrucado en el rincón más alejado. Volvamos a la ventana de observación. Esta es Nébula, dijo Dorax en voz baja. Una Felidrax de Próxima Centauri B. Lleva aquí 7 años, 3 meses y 14 días. La criatura más longeva del santuario. Historia. Eleanor se acercó a la ventana. Su aliento empañaba ligeramente el cristal. ¿Por qué tanto tiempo? Los rasgos metálicos de Dorax se acomodaron en lo que podría haber sido una mueca. Fue confiscada a un bioingeniero centauro que modificaba ilegalmente especies nativas para el mercado negro. Creemos que estaba destinada a ser un arma. Los Felidrax tienen habilidades empáticas por naturaleza. Pero en esta, sus capacidades fueron mejoradas. Puede percibir emociones, sí, pero también puede influir en ellas, proyectarlas, a veces sin control. El ingeniero también parece haber intentado mejorar su inteligencia, continuó. No estamos seguros de su éxito, pero entiende mucho más lenguaje que un Felidrax típico. Desafortunadamente, no confía en nadie. Los pocos intentos de adopción han fracasado. La última familia la devolvió después de solo 48 horas, alegando que les causaba pesadillas a todos en la casa. Eleanor estudió el bulto azul con atención. ¿Puedo entrar? Dorax dudó. Señora Pembroke, con el debido respeto, normalmente exigimos a los posibles adoptantes que se sometan a pruebas de compatibilidad antes de interactuar con nuestros residentes desafiantes. Nébula puede ser impredecible, incluso agresiva cuando se asusta. Eleanor se giró para mirarlo de frente, sus ojos pálidos repentinamente afilados como cortadores láser. Director Vex, he sobrevivido a 2 pandemias globales, 3 guerras mundiales y la muerte de todos los que he amado de verdad. Si esa gata azul quiere provocarme pesadillas, tendrá que alinearse tras mis propios recuerdos. Golpeó su bastón una vez en el suelo, un gesto que de alguna manera logró ser a la vez suave y definitivo. Ahora, por favor, abra la puerta. Tras un momento de reflexión, Dorax asintió y presionó la palma de la mano contra un escáner. La puerta se abrió con un suave silbido. Estaré monitoreando desde aquí, dijo, si se siente amenazado de alguna manera. Estaremos bien, dijo Eleanor, entrando ya en el recinto. El aire dentro olía ligeramente a antiséptico y a algo más. Algo extraño pero extrañamente familiar, como ozono después de una tormenta eléctrica. Eleanor se movió lentamente, su bastón haciendo suaves golpes contra el suelo. No se acercó a la azul criatura directamente, sino que se sentó con cuidado en un pequeño banco cerca de la entrada. Durante varios minutos, ninguna se movió. Eleanor se sentó pacientemente, con las manos cruzadas en el regazo, mientras el bulto azul permanecía inmóvil en la esquina. Entonces, casi imperceptiblemente, la criatura se movió. Una oreja puntiaguda se movió. Lentamente,
muy lentamente, se desenrolló y giró. Eleanor se encontró mirando los ojos más extraordinarios que jamás había visto. Amarillo verdoso con pupilas verticales, luminosos como lunas gemelas, antiguos y alienígenas, y llenos de una cautela que trascendía las especies. «Hola, Nébula», dijo Eleanor en voz baja. «Me llamo Eleanor. Entiendo que lo has pasado mal. Yo también». La criatura, ahora visiblemente un ser felino con un pelaje azul brillante, la miró sin pestañear. Su cola, más larga y prensil que la de un gato terrestre, se movió una vez. Eleanor continuó hablando con el mismo tono suave. «Perdí a mi esposo, Howard, hace 43 años. Cáncer. Cuando todavía no podía curar todos los tipos. Mi segundo marido, Gerald, falleció mientras dormía hace 15 años, y mi hija, con la voz entrecortada. Mi Sara estaba en la estación de investigación Europa cuando fallaron los sistemas de oxígeno. Hace 22 años, ahora». Mientras hablaba, Eleanor sintió una extraña sensación, como si dedos exploraran suavemente los confines de su mente. En lugar de resistirse, se concentró deliberadamente en los recuerdos que acababa de compartir. La risa de Howard, las manos de Gerald, la sonrisa de Sara. El dolor, sí, pero también el amor que lo había hecho posible. Las orejas del gato azul se erguieron hacia adelante. La cabeza de Nébula ladeó ligeramente, como si estuviera perpleja. «Verás», continuó Eleanor, «entiendo lo que significa estar sola. Construir muros. Decidir que dejar que alguien se acerque no vale la pena el dolor inevitable». Sonrió suavemente. «Pero también sé algo que quizá aún no hayas aprendido. Esos muros en realidad no te protegen. Solo te mantienen prisionera». Por primera vez, Nébula se movió, parándose sobre sus 4 patas. Era más grande que un gato terrestre, aproximadamente del tamaño de un pequeño lince rojo, con extremidades ligeramente más largas, y esa cola tan peculiar que ahora se balanceaba formando un patrón complejo. Eleanor sintió otro roce en su mente, más fuerte esta vez. Con él llegó una sensación, no exactamente palabras, sino un sentimiento que se tradujo en una pregunta. «¿Por qué? ¿Por qué te quiero?», aclaró Eleanor, sabiendo de alguna manera que esa era la pregunta. «Porque somos iguales, tú y yo, supervivientes. Y creo que quizá a ambas nos vendría bien un poco de compañía durante el tiempo que nos quede». Nébula dio un paso al frente, luego otro. Sus movimientos eran fluidos y gráciles, pero cautelosos. Cuando estaba a 1 metro de Eleanor, se detuvo. Su cola continuaba su hipnótico balanceo. Eleanor, lenta, muy lentamente, extendió la mano, con la palma hacia arriba, y la colocó sobre su rodilla. «Es tu decisión, Nébula. De ahora en adelante, todo será tu decisión». Durante un largo instante, la gata alienígena permaneció inmóvil, con esos ojos extraordinarios fijos en el rostro de Eleanor como si buscara una trampa. Entonces, con un movimiento tan repentino que podría haber sido alarmante de no ser tan elegante, Nébula acortó la distancia entre ellas. No tocó la mano extendida de Eleanor. En cambio, saltó al banco junto a la anciana, manteniendo una distancia prudente de pocos centímetros entre ellas. Pero estaba lo suficientemente cerca como para que Eleanor sintiera el ligero calor que irradiaba su cuerpo, viera la sutil iridiscencia en su pelaje azul que solo se hacía evidente de cerca. Fuera del recinto, Dorax Bex observaba con asombro. En 7 años, Nébula nunca se había acercado voluntariamente a nadie. «Yo me la llevo», dijo Eleanor sin apartar la mirada de su nueva compañera. «Y creo que ambas necesitaremos un tiempo para adaptarnos, así que empecemos con el papeleo, ¿de acuerdo?». Dorax solo pudo asentir, sin palabras ante lo que presenciaba. El viaje a casa se complicó por el hecho de que Nébula se negó a entrar en el contenedor estándar para transportar mascotas. Tras varios intentos fallidos, Eleanor simplemente palmeó el asiento junto a ella en el taxi automatizado. «Viajará como una persona»,
le informó al nervioso asistente del santuario, encargado de ayudarlos a cargar. Sospecho que ya ha tenido suficientes jaulas para toda la vida. Nébula, aparentemente entendiendo, saltó con gracia al vehículo y se sentó en el borde del asiento, con una postura alerta y cautelosa. El viaje al modesto apartamento de Eleanor en la zona para personas mayores de Nueva Chicago transcurrió en silencio. Silencio verbal, al menos. Eleanor aún sentía roces ocasionales en su mente, como alguien que tocaba tímidamente una puerta sin comprometerse a entrar. Su apartamento estaba en el piso 40 de una torre residencial, con amplios ventanales que daban a la extensa ciudad, con su mezcla de arquitectura antigua y añadidos futuristas, relucientes agujas que se alzaban junto a edificios que habían permanecido en pie durante más de un siglo. Las guerras del primer contacto habían destruido gran parte del viejo Chicago, pero la reconstrucción había integrado las estructuras supervivientes con las nuevas. Hogar, dulce hogar, dijo Eleanor, mientras la puerta reconocía su biofirma y se abría. No es mucho, pero hay buena luz y el edificio admite acompañantes extraterrestres. Nébula entró con cautela en el apartamento, aguzando el oído para captar cada sonido y moviendo la nariz al procesar los aromas desconocidos. Eleanor le dio espacio y se dirigió lentamente a la cocina para preparar una taza de té. El santuario te proporcionó un suplemento dietético especial, dijo en voz baja. Dijeron que puedes comer proteínas terrestres, pero necesitas ciertos minerales de tu mundo natal. He instalado un comedero en la esquina, pero puedes avisarme si lo prefieres en otro lugar. Nébula había comenzado una exploración sistemática del apartamento, olfateando los muebles, examinando las fotografías de las paredes, probando la textura de la alfombra con sus garras. Al llegar al amplio alféizar que Eleanor había forrado con un suave cojín, originalmente pensado para su rincón de lectura por la tarde, se detuvo, se levantó de un salto y se acomodó allí, contemplando la ciudad. Eleanor sonrió. Buena elección. El mejor asiento de la casa. Esa primera noche, Nébula rechazó la elaborada cama para mascotas que Eleanor había comprado, y en su lugar se quedó de guardia en el alféizar. Eleanor no insistió. Simplemente se preparó para irse a la cama como siempre, siguiendo su rutina nocturna con el cuidado deliberado de alguien cuyo cuerpo requiere paciencia extra últimamente. Mientras se acomodaba en la cama, llamó en voz baja, «Buenas noches, Nébula. Que duermas bien cuando decidas dormir». En la oscuridad, esos luminosos ojos amarillo-verdosos se volvieron hacia ella, reflejando las luces de la ciudad desde el exterior. Eleanor sintió otro roce en su mente. «Buenas noches, Nébula». Su mente, está cargada de una compleja mezcla de cautela, curiosidad y algo que podría haber sido gratitud. «De nada», susurró antes de cerrar los ojos. Eleanor se despertó gritando a las 3:17 de la mañana. La pesadilla había sido particularmente vívida. Estaba de vuelta en la Tierra durante las guerras del primer contacto, observando cómo las naves alienígenas descendían sobre Chicago, sintiendo el suelo temblar con las primeras bombas. Al oír la voz de Sara en el canal de comunicación de su dormitorio universitario, interrumpida a media frase al fallar la conexión, se incorporó de golpe, con el corazón acelerado y el camisón empapado de sudor. Y entonces, se dio cuenta de que no estaba sola. Nébula estaba en la puerta de su habitación, esos ojos extraordinarios brillando en la oscuridad. El pelaje de la gata alienígena estaba ligeramente erizado, su cola se agitaba con agitación. «Disculpa si te asusté», dijo Eleanor con voz temblorosa. «Solo son las pesadillas de una anciana. Nada de qué preocuparse». Nébula entró en la habitación, silenciosa sobre el suelo alfombrado. Se detuvo al borde de la cama, mirando a Eleanor con una intensidad casi física. Entonces, para sorpresa de Eleanor, Nébula saltó a la cama. La gata alienígena dio 3 vueltas antes de posarse a los pies del colchón, su cuerpo como una medialuna azul contra las sábanas blancas, con la mirada fija en el rostro de Eleanor. Eleanor lo sintió entonces, una suave presión en su mente,
pero diferente a la anterior. No era una pregunta ni una indagación, sino algo que se le ofrecía. Al aceptar el contacto con cautela, una sensación de calma la invadió, disipando las asperezas de su pesadilla. No era artificial ni impuesta, no como los fármacos que alteran las emociones que los médicos habían intentado recetar durante años, sino más bien como alguien que abre una ventana en una habitación sofocante, permitiendo que circule el aire fresco. «Gracias», susurró Eleanor. Nébula parpadeó lentamente y luego cerró los ojos. Aunque sus oídos permanecieron alerta, girando ocasionalmente hacia sonidos que solo ella podía oír, Eleanor se recostó. La pesadilla se aflojó. Por primera vez en años, se durmió, sin la ayuda de medicamentos ni la compañía del parloteo sin sentido de la pantalla. En los días siguientes, Eleanor y Nébula establecieron una rutina cautelosa. La gata alienígena mantenía ciertos límites. Se sentaba cerca de Eleanor, pero rara vez permitía que la tocara. La seguía de habitación en habitación, pero siempre mantenía una ruta de escape. Aceptaba comida de la mano de Eleanor, pero solo si ella la dejaba primero y se apartaba. Eleanor respetaba estos límites escrupulosamente. Se movía con previsibilidad, hablaba con suavidad y nunca hacía gestos bruscos. Cada día se sentaba junto a la ventana y leía en voz alta su colección de libros antiguos de papel, un lujo en la era digital. Mientras Nébula holgazaneaba cerca, aparentemente desinteresada, pero con las orejas invariablemente en ángulo hacia la voz de Eleanor. Al noveno día, mientras Eleanor leía una colección de cuentos de Bradbury, Nébula hizo algo sin precedentes. Sin previo aviso, se levantó del alféizar de la ventana, se estiró con delicadeza y luego saltó al brazo del sillón de Eleanor. Durante varios minutos, permaneció allí sentada, rozando ocasionalmente el hombro de Eleanor con la cola. Luego, con deliberado cuidado, extendió una pata, más grande que la de un gato terrestre, con garras retráctiles que brillaban con un brillo casi metálico, y la colocó suavemente sobre la mano de Eleanor. Eleanor dejó de leer a media frase, con la respiración entrecortada. Permaneció completamente inmóvil, temerosa de que cualquier movimiento pudiera romper ese instante de confianza. El roce de la pata de Nébula fue frío y ligeramente áspero, como papel de lija fino. A través del contacto físico, Eleanor sintió que la conexión mental entre ellas se fortalecía, convirtiéndose en un puente en lugar del contacto tentativo que había sido antes. Las emociones fluyeron por ese puente. Curiosidad, cautela, un miedo persistente, pero también algo nuevo, algo que se sentía extraordinariamente parecido a la esperanza. «Hola», susurró Eleanor, con lágrimas en los ojos. «Mucho gusto en conocerte». Nébula parpadeó lentamente. Un gesto que Eleanor había aprendido a ser el equivalente a una sonrisa en muchas especies felinas de la galaxia. La pata permaneció en su mano un instante más antes de que Nébula la retirara, pero no se retiró al alféizar de la ventana. En cambio, se acomodó en el brazo del sillón, relajándose poco a poco. Eleanor reanudó la lectura, con la voz quizás un poco más temblorosa que antes, pero con el corazón más ligero que en décadas. Esa noche, por primera vez, Nébula durmió acurrucada a los pies de la cama de Eleanor, sin que ninguna pesadilla la despertara. Para la tercera semana, su rutina había cambiado. Nébula ahora saludaba a Eleanor cada mañana subiéndose a la encimera de la cocina, a pesar de las tímidas protestas de Eleanor sobre la higiene adecuada de las mascotas, y observaba atentamente mientras preparaba el desayuno. Compartían la comida, Eleanor en la mesa, Nébula en un taburete contiguo que Eleanor había acercado específicamente para ella. Después del desayuno, caminaban juntas hasta el jardín de la azotea del edificio, uno de los pocos espacios verdes en esta zona de Nueva Chicago. Eleanor se movía lentamente con su bastón, y Nébula seguía su ritmo a la perfección, deteniéndose ocasionalmente para investigar un aroma interesante o para observar los movimientos de los drones de mantenimiento que cuidaban las plantas. Al principio, los demás residentes desconfiaban de Nébula. Los compañeros extraterrestres no eran raros,
pero un Felidrax era raro y bastante conocido. Sin embargo, el comportamiento digno de Nébula y el evidente vínculo que se formaba entre ella y Eleanor los convencieron gradualmente. «Es magnífica», comentó la doctora. Harriet Chen, vecina de 82 años de Eleanor y xenobióloga jubilada. Estudié biología de Próxima Centauri brevemente durante mi carrera, pero nunca me encontré con un Felidrax en persona. Sus habilidades empáticas son legendarias. Ella me ha estado ayudando con mis pesadillas, me confesó Eleanor mientras estaban sentadas en un banco, observando a Nébula acechar a un polinizador robótico particularmente interesante. No las elimina por completo, sino que las hace manejables. El doctor Chen asintió pensativo. La literatura sugiere que pueden crear una especie de bucle de retroalimentación empática. Absorben la angustia emocional, la procesan y la devuelven de forma modificada. Sonrió. En términos sencillos, le está enseñando a tu cerebro a calmarse. Eleanor observó cómo Nébula se abalanzaba, golpeando juguetonamente al dron polinizador, que pitó indignado y se elevó más alto, fuera de su alcance. Ella también se está recuperando. Creo. El director del santuario dijo que se suponía que era un arma, pero todo lo que veo es una superviviente. Quizás por eso son buenos el uno para el otro, sugirió el doctor Chen. Reconocen al superviviente en el otro. Esa noche, al regresar al apartamento, Eleanor sintió una sensación inusual, una suave presión contra su tobillo. Al bajar la vista, se asombró al ver a Nébula frotándose contra su pierna, como haría un gato terrestre. Bueno, dijo Eleanor en voz baja, las maravillas nunca cesan. El contacto mental que acompañó al físico transmitía un mensaje claro. En casa. A salvo. Eleanor se tragó el nudo en la garganta. Sí, asintió. En casa y a salvo. Y a salvo. Ocurrió un miércoles, exactamente 34 días después de que Nébula se fuera a vivir con Eleanor. El día había comenzado con bastante normalidad. Desayuno compartido en un silencio amistoso, una breve visita al jardín de la azotea y luego regreso al apartamento donde Eleanor tenía programada una revisión médica virtual. El holograma del Dr. Zhang apareció en la sala de estar exactamente a las 10. Buenos días, Eleanor. ¿Cómo nos sentimos hoy? Tan bien como se puede esperar de alguien con más años que dientes, respondió Eleanor con su característico humor irónico. Se sentó en su sillón favorito con Nébula encaramada en el brazo, como se había convertido en costumbre. Los ojos holográficos del doctor se abrieron ligeramente al ver al gato alienígena azul. Veo que tu nueva compañera se está adaptando bien. El santuario envió su historial médico. Una biología fascinante. El chequeo se desarrolló con normalidad hasta que el doctor Zhang frunció el ceño al ver algo en su pantalla. Eleanor, veo lecturas inusuales en tu monitor cardíaco. ¿Has sentido dolor en el pecho o dificultad para respirar? Antes de que Eleanor pudiera responder, Nébula se puso rígida de repente, con el pelo erizado y las orejas aplastadas contra la cabeza. Un sonido sordo y retumbante salió de su garganta. No era exactamente un gruñido, sino una vocalización que Eleanor nunca antes le había oído. ¿Nébula? ¿Qué pasa?, preguntó Eleanor preocupada. La gata alienígena saltó del brazo de la silla y empezó a caminar agitadamente frente a la puerta del apartamento, agitando la cola, con esos ojos luminosos fijos en la entrada con una intensidad casi aterradora. El holograma del Dr. Zhang parpadeó al inclinarse hacia adelante. «¿Está todo bien, Eleanor?» «No estoy segura», empezó Eleanor. Pero Nébula la interrumpió con un aullido que pareció hacer vibrar el aire. Se irguió sobre sus patas traseras y apoyó las delanteras contra la puerta, extendiendo las garras para raspar la superficie metálica. Eleanor se levantó con dificultad de la silla, buscando su bastón. «Debería comprobar qué le pasa». Antes de que pudiera terminar la frase, una tremenda explosión sacudió el edificio. El suelo se movió bruscamente, arrojando a Eleanor de vuelta a la silla. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo.
El holograma del Dr. Sang desapareció en medio de un grito. En la repentina oscuridad, los ojos de Nébula brillaron como dos faros. Corrió al lado de Eleanor, empujándole la pierna con insistencia. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?, jadeó Eleanor, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El sistema de emergencia del edificio se activó, bañando el apartamento con una tenue luz roja. Una voz tranquila y automatizada anunció: «Atención residentes. Se ha detectado un problema de integridad estructural. Por favor, procedan con calma a sus rutas de evacuación designadas. Se están desplegando drones de asistencia en todas las unidades residenciales que requieren asistencia para la movilidad». Nébula continuó empujando a Eleanor con más fuerza, claramente intentando llevarla hacia la puerta. Está bien, ya voy», dijo Eleanor, agarrando su bastón y levantándose. El suelo bajo sus pies volvió a temblar, y se oyeron alarmas distantes por todo el edificio. Al salir al pasillo, el caos los recibió. Los residentes salían de sus apartamentos en diversos estados de confusión y miedo. Las luces de emergencia los iluminaban a todos con un inquietante resplandor carmesí, transformando el pasillo familiar en algo extraño y amenazante. «Los ascensores están desactivados», gritó alguien desde el final del pasillo. «Tenemos que usar las escaleras de emergencia». Eleanor sintió un vuelco. 40 tramos de escaleras serían imposibles para ella, incluso sin que un edificio pudiera derrumbarse a su alrededor. «Los drones del asistente», empezó, pero otro residente la interrumpió. «Los sistemas no funcionan correctamente. Los drones no responden». El pánico se apoderó de los residentes reunidos. Algunos se dirigieron a la escalera, mientras que otros regresaron a sus apartamentos, sin saber qué hacer. Nébula se apretó contra las piernas de Eleanor, su contacto mental más insistente que nunca. Imágenes pasaron por la mente de Eleanor. No palabras, sino conceptos. Peligro. No escaleras. Otra salida. ¿Sabes otra salida?, preguntó Eleanor, inclinándose ligeramente para mirar esos ojos inteligentes. En respuesta, Nébula se apartó y luego miró hacia atrás, expectante. El mensaje era claro. «Síganme», gritó Eleanor a sus vecinos. «Esperen. Mi compañera parece saber algo». Pero su voz se perdió en el creciente caos. Solo la doctora Chen, que estaba cerca con aspecto desorientado, la oyó. «¿Eleanor? ¿Qué pasa?» «Nébula intenta mostrarnos algo. Otra salida, creo». La doctora Chen dudó un instante antes de asentir. «Guíenme». Nébula las guió no hacia la escalera principal, donde se dirigían la mayoría de los residentes, sino por un pasillo lateral que conducía a la sección de mantenimiento del edificio. La puerta estaba cerrada con un panel de seguridad, pero Nébula sorprendió a ambas mujeres al levantarse sobre sus patas traseras y presionar la pata contra el escáner. Para su asombro, el panel emitió un pitido. Nébula preguntó: «¿Cómo lo hizo?». Empezó la doctora Chen. Preguntas después, interrumpió Eleanor, siguiendo a Nébula al área de mantenimiento. El espacio era estrecho y funcional, lleno de drones de limpieza en sus estaciones de carga y diversos sistemas mecánicos que mantenían el edificio en funcionamiento. Nébula se movía con seguridad por el laberinto, mirando atrás de vez en cuando para asegurarse de que las dos ancianas seguían siguiéndolas. Nébula, llegaron a lo que parecía un callejón sin salida, una pared de tuberías y conductos de ventilación. Nébula se precipitó sobre una sección del suelo, y Eleanor notó una costura apenas visible que delimitaba un panel cuadrado. «Es un acceso de servicio», se dio cuenta la doctora Chen, «para los trabajadores de mantenimiento». Juntos, lograron levantar el panel, revelando un estrecho hueco con una escalera que descendía. Una ráfaga de aire fresco los recibió. «No puedo bajar por ahí», dijo Eleanor, con la desesperación impregnando su voz. Nébula emitió un sonido que era casi un chirrido y saltó al hueco. Para su sorpresa,
no cayó desde muy lejos. En cambio, aterrizó en lo que parecía ser una pequeña plataforma. Ascensor de servicio, fue la impresión que Eleanor tuvo en la mente. Lento pero seguro. De hecho, lo que habían creído que era solo un hueco de escalera también contenía una pequeña plataforma de ascensor de servicio, diseñada para transportar equipo pesado entre plantas. «Genial gato», murmuró la doctora Chen mientras descendían con cuidado a la plataforma. «¿Pero cómo lo operamos?» De nuevo, Nebula lo sorprendió. Presionó la pata contra un sencillo panel de control y la plataforma comenzó a descender lentamente. «Creo», dijo Eleanor mientras descendían gradualmente por la estructura interna del edificio, «que las mejoras de Nebula son más complejas de lo que el santuario creía». «Evidentemente», coincidió la doctora Chen, «aunque sospecho que no le habría revelado estas habilidades a cualquiera». El descenso pareció eterno. El montacargas avanzaba a una fracción de la velocidad de un ascensor normal. A través de los huecos del hueco, pudieron ver ocasionalmente otras plantas, algunas tranquilas, otras en diversos estados de evacuación. 2 veces más sintieron temblores que recorrieron el edificio, pero el montacargas continuó su descenso constante. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron unos 20 minutos, finalmente llegaron a la planta baja. Nebula los condujo a través de otra área de mantenimiento y finalmente a una pequeña puerta que daba a un callejón detrás del edificio. Afuera, los vehículos de emergencia ya habían llegado. Las lanzaderas de evacuación estaban cargando a los residentes, mientras que drones médicos sobrevolaban las inmediaciones, buscando heridos. Los sistemas de extinción de incendios funcionaban en los pisos superiores del edificio, donde el humo salía visiblemente de varias ventanas. «Lo logramos», susurró Eleanor, sintiendo de repente todo el peso de sus 87 años mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Un miembro del personal de emergencias los vio salir del callejón y corrió hacia ellos. «¿Son residentes? ¿Están heridos?» «Somos del piso 40», explicó la doctora Chen. «Encontramos una ruta alternativa para bajar por el pozo de mantenimiento, gracias a…». Señaló a Nebula, que ahora estaba sentada tranquilamente junto a Eleanor, con la cola cuidadosamente enrollada alrededor de sus patas, como si todo esto fuera perfectamente normal. Los ojos del miembro del personal se abrieron de par en par al ver al gato alienígena azul. «Bajaste con ella. Ella te guió. Nos salvó la vida», dijo Eleanor simplemente, agachándose para acariciarla suavemente. La cabeza de Nebula, la primera vez que iniciaba tal contacto. Para su deleite, Nebula se inclinó hacia el tacto, y un suave retumbar emanó de su pecho. La noticia de su escape se extendió rápidamente entre el personal de emergencia y los residentes evacuados. Sentados en una de las áreas de evaluación médica, envueltos en mantas térmicas y saboreando chocolate caliente sintetizado, se enteraron de lo sucedido. Un fallo en los estabilizadores antigravedad del edificio había provocado una falla en cascada en los campos de integridad estructural. De no ser por los sistemas redundantes, toda la torre podría haberse derrumbado. Y dice que su Felidrax lo supo incluso antes de que sonaran las alarmas, preguntó la capitana Mendoza, coordinadora de respuesta a emergencias, mirando a Nebula con renovado respeto. Presentía que algo andaba mal, confirmó Eleanor, y sabía exactamente cómo sacarnos sanos y salvos. La noticia del heroísmo de Nebula corrió por el centro de evacuación. Los residentes que antes desconfiaban del gato alienígena ahora se acercaron para expresar su gratitud y admiración. Nebula aceptó esta atención con dignidad, permaneciendo cerca de Eleanor, pero permitiendo algunas palmaditas tentativas de los demás. Al anochecer, la crisis inmediata había pasado. El edificio se había estabilizado, aunque permanecería evacuado durante al menos 2 semanas mientras se completaban las reparaciones. Se había organizado un alojamiento temporal para todos los residentes en un complejo hotelero cercano. Mientras Eleanor y Nebula se instalaban en sus alojamientos temporales, llamaron suavemente a la puerta.
Eleanor abrió y se encontró con un grupo de sus vecinos de pie en el pasillo, encabezados por la doctora Chen. Queríamos agradecerles a ambos como es debido, dijo la doctora Chen con los ojos brillantes. O mejor dicho, agradecerle específicamente a Nébula. Los vecinos habían traído regalos. Golosinas especialmente formuladas para la biología centauriana, un cojín de felpa muy superior al alféizar de la ventana donde a Nébula le gustaba posarse, y un collar bellamente elaborado con un colgante que brillaba con la misma iridiscencia que el pelaje de Nébula. Nébula observaba estas ofertas desde su posición en el escritorio de la habitación del hotel, con una expresión inescrutable, pero su presencia mental irradiaba una compleja mezcla de sorpresa, placer y una aceptación tímida. Dice, gracias, tradujo Eleanor, sintiendo como las emociones fluían a través de su ahora fuerte conexión mental, aunque quería que todos supieran que solo estaba haciendo lo que cualquiera haría por su familia. Varios vecinos se enjugaron las lágrimas al oír esto, e incluso el capitán Mendoza, que los acompañaba, se aclaró la garganta con emoción. Bueno, dijo, tenemos noticias que podrían interesarles a ambos. Añadió, Noticias Galácticas se ha puesto en contacto con el Santuario Intergaláctico de Mascotas para un reportaje sobre el heroísmo de Nébula. La llaman la gata rescatada más extraordinaria de la galaxia. Eleanor miró a Nébula, que se había acercado a ella, sus hombros casi tocándose. ¿Qué te parece? ¿Lista para ser famosa? El contacto mental de Nébula tenía un matiz de diversión. Ya eres famosa. Para ti. Eleanor sonrió, sintiendo una calidez que nada tenía que ver con los controles de temperatura de la habitación. Sí, claro que lo eres. 2 meses después, Eleanor estaba sentada en una silla flotante flamante en el jardín de la azotea de su edificio, ahora completamente reparada y equipada con los sistemas de seguridad más modernos. A su lado, Nébula se reclinaba majestuosamente en una percha hecha a medida que le ofrecía una vista panorámica de Nueva Chicago. La gata alienígena lucía con orgullo su collar brillante, cuyo colgante ahora llevaba grabado su nuevo título oficial, Nébula Pembroke, heroica primera en responder. Después de que el artículo de Noticias Galácticas se hiciera viral en 17 sistemas estelares, el ayuntamiento la reconoció oficialmente con una insignia ceremonial y la categoría de miembro honorario del servicio de emergencias. Sin embargo, lo más importante para Eleanor y Nébula fue el cambio en su relación. Las barreras entre ellas se habían disuelto por completo. Su conexión mental fluía ahora con la misma naturalidad que respirar, una presencia constante y reconfortante para ambas. «¿Sabes?», dijo Eleanor, mientras observaban cómo el atardecer teñía de oro y carmesí las torres de Nueva Chicago. «Cuando entré en ese santuario, pensé que te estaba rescatando». Nébula, que había estado siguiendo el movimiento de una lanzadera de carga particularmente interesante, volvió sus ojos luminosos hacia Eleanor. Su voz mental, pues ahora era claramente una voz, no solo impresiones, sino algo muy extraño. La ciudad estaba teñida del humor seco que había desarrollado durante el tiempo que estuvieron juntas. Nos rescatamos mutuamente. Así es como funciona la familia. Eleanor extendió la mano para acariciar el suave pelaje azul, maravillándose de cómo algo tan extraño ahora podía sentirse tan familiar, tan esencial para su vida. Sí, supongo que sí. Bajo ellos, la ciudad continuaba su ritmo eterno, humanos y extraterrestres continuando con sus vidas cotidianas, la mayoría desconocidos entre sí. Pero aquí, en esta azotea, una anciana y un gato alienígena, antes indeseado, habían encontrado algo extraordinario, una conexión que trascendía especies, idiomas e incluso las vastas distancias entre las estrellas. Nébula se estiró con deleite, luego apoyó la cabeza en el regazo de Eleanor, su ronroneo vibrando de satisfacción. «Este es mi hogar», proyectó. «Contigo». «Contigo», asintió Eleanor, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, soles lejanos alrededor de los cuales giraban otros mundos, se desarrollaban otras vidas,
otras conexiones esperaban ser forjadas. Pensó en la mujer solitaria que había entrado en el santuario de criaturas intergalácticas hacía tantas semanas, buscando algo que no podía nombrar. Y pensó en el azul indeseado gato, acurrucado en un rincón, sin esperanzas. ¿Quién lo hubiera esperado?, murmuró, tanto para sí misma como para Nébula. Pero el gato alienígena, con la sabiduría de una criatura que ha visto lo peor y lo mejor de múltiples mundos, simplemente ronroneó más fuerte, su voz mental cálida y segura. Lo hice. Desde el momento en que hablaste de muros que no protegen, sino que aprisionan, supe que nos salvaríamos mutuamente. Y mientras la noche se profundizaba a su alrededor, Eleanor Pembroke y el gato alienígena más odiado del refugio se sentaron juntos en perfecta comprensión, dos supervivientes que finalmente habían encontrado el camino a casa.